En medio de la pandemia, una de las complicaciones mayores más allá de la salud es la pérdida de empleo, ¿no? La complicación que están teniendo los trabajadores y sobre todo los que peor la llevan son aquellos que tenían empleos informales o las changas, los monotributistas que no están empleados, digamos, formalmente y hoy por hoy están boyando, buscando laburo, viendo cómo pueden hacer para encontrar algo y poder mantener a su familia. Y estamos para hablar con este tema con Celeste Fierro, que es referente del Movimiento Socialista de Trabajadores en el FIT de la ciudad. Buen día, Celeste, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, Celeste, queríamos preguntarte justamente por este tema, ¿no? La preocupación de los trabajadores informales o semiformales, por así decirlo, como pueden ser los monotributistas o aquellos que dependían de una jornada, digamos, de trabajo y hoy por hoy están fuera prácticamente del sistema. Sí, es la realidad más grave, se podría decir, en relación que están viviendo el conjunto de las y los trabajadores por dos vías. La primera es que este año no hubo ningún tipo de ayuda social por parte del Estado, como fue el año pasado. Sí. Las IFE para este sector de trabajadores, eso es lo primero. Y después te decía del conjunto de los trabajadores, porque la realidad es que hoy, para superar la línea de pobreza, necesitas tener 60.000 pesos una familia. Y vos fíjate que el salario mínimo vital y móvil que votó y aprobó el gobierno, las patronales y la burocracia sindical, recién en febrero del próximo año va a ser de 25.000 pesos. Entonces, Sí, esa es la situación que se está viviendo, tan acuciante y como vos decías, que es en el medio de la pandemia, pero en el medio de una crisis económica y social donde el 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza, donde datos alarmantes que decían que solamente uno de cuatro niños comían todos los días. Sí. O sea, esta es la situación que se vive en la realidad de nuestro país y lo que hace falta es de verdad discutir que se tiene es ajuste. Entonces, hoy, los únicos que levantamos una propuesta alternativa que va justamente para favorecer a las mayorías populares y en contra de los ricos, que aparte el aporte solidario, la verdad, hay juicios en el medio, no se cobró todo, es la izquierda. Por eso, además, te cuento que lo que estamos haciendo para que se transforme justamente estas propuestas en una tercera voz, en una alternativa fuerte, no solamente en la ciudad, sino en todo el país, es unir a toda la izquierda. Celeste, Por eso desde el MST estamos proponiendo al margen avanzar en esto. Entendiendo la legitimidad de todos esos reclamos, y obviamente que es así, digo, pero ¿no notás que, o muchos lo han notado, un aumento preocupante o una escalada de la conflictividad en la calle, la conflictividad social, digo, colapsos en las autopistas, cortes permanentemente día por medio, casi todos los días, digo, que está acompañado también por la izquierda y en eso también reciben a veces muchas críticas, cuestionamientos de la clase media, ¿no? Sí, la realidad es que se producen esas movilizaciones justamente por la falta de respuesta real por parte del Estado. O sea, son trabajadores precarizados, despedidos, movimientos sociales. Yo decía recién, o sea, hay trabajadores asalariados que son pobres en nuestro país y no hay respuesta tampoco para eso por parte del Estado. Entonces tienen la necesidad de salir a la calle y reclamar justamente para que tengan respuestas concretas, desde trabajo genuino, aumento de salario, las condiciones dignas para ir a trabajar en el medio de la pandemia y que no son generadas ni por las patronales ni por el Estado. Entonces, esa es la situación que se vive hoy en el país y que golpea fundamentalmente a los trabajadores. Y te digo algo más. Podría haber más conflictividad social si justamente las direcciones sindicales estuvieran del lado de los trabajadores y no del lado de las patronales. Porque vuelvo a insistir, las paritarias que están firmando son a la baja, son de ajuste y van de la mano con la política del gobierno. Por eso vuelvo a insistir que lo que hace falta es fortalecer a la izquierda, fortalecer esta tercera voz y por eso estamos llamando a la unidad a todos los sectores de la izquierda y poder en estas elecciones hacer una gran paso. Tiene también miembros, digamos, es una coalición y tiene fuerzas también de izquierda. ¿Ustedes no acompañan absolutamente ningún tipo de política del gobierno actual? Mira, acompañaríamos si de verdad fueran a fondo. Esa es la realidad. Porque discursivamente pueden pintarse de progresistas, pero la realidad es que terminan cediendo a los grandes
poderes. Por ejemplo, vuelvo a insistir, lo del impuesto a las grandes fortunas. No hubo ningún impuesto a las grandes fortunas, sino hubo un aporte solidario para un mínimo. ¿Por qué no se pone un impuesto real a los bancos, que fueron los que ganaron durante toda la pandemia? Y no se les pone, no se avanza. A los grandes pools de siembra, no se avanza con eso, sino que tienen el síndrome Vicentín, que dicen que van a avanzar para un lado y después rápidamente reculan. Con la pandemia nosotros propusimos avanzar en la expropiación de los laboratorios que producen la vacuna en nuestro país. Y así podríamos hoy estar hablando de tener una mayor cantidad de la población vacunada, mientras las vacunas que se producieron acá se fueron a otros países. Se pagaron esas vacunas y todavía no llegaron la cantidad de las dosis. No tienen la voluntad política de avanzar sobre los intereses de los que más tienen para de verdad garantizar los derechos de las y los trabajadores.